placer verles de nuevo, especialmente siendo el primer día de la semana, el Día del Señor, en el cual venimos con esa disposición para servir a nuestro Señor y sobre todo recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Dios les bendiga y espero que en esta mañana aprendamos un poco más acerca de las Escrituras. Vamos a estar indagando más en la palabra de nuestro Señor, tratar de crecer un poco más como es el propósito de nuestra vida diaria. Pues quería decirles, hermanos, que hoy en día vivimos en una sociedad con mucho ruido. Hay mucho ruido en esta sociedad, y cuando digo ruido, a lo que me refiero es que hay mucho ruido en cuanto a la gente hablando. Hay mucha gente que está hablando, ya sea a través de las redes sociales, en las noticias o en persona, a través de tecnología. Pues hay muchas maneras por las cuales la gente habla y hay mucho ruido. En las redes sociales uno puede ver que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que ponen cada detalle de lo que les sucede en la vida, ¿verdad? Que voy a ir a comer, que voy a ir al baño, que me acabo de abrochar el zapato, ahora me voy a abrochar el otro, ¿verdad? Cada detalle de sus vidas lo están poniendo en las redes sociales, ¿verdad? Hay mucho ruido en ese sentido. Pero también hay otra persona en las redes sociales que simplemente habla solamente para hablar, ¿verdad? Solamente habla por hablar, o para alborotar, o para hacer enojar a alguien más, o para burlarse de alguien más, en fin, muchas cosas, y pues hay mucho de eso, mucho ruido. O en las noticias, ¿verdad? Quién sabe cuánto de la política puede ser mentira o puede ser exagerado simplemente para asustar a la gente o para que tengan más audiencia, ¿verdad? Pues la verdad es que hay mucho ruido en ese sentido también. Pero aún en nuestra propia vida puede ser que haya mucho ruido, ya sea pleitos, ya sea chismes, ¿verdad? Hay mucho ruido en cuanto a la gente que sigue hablando sin sentido, ¿verdad? Las Escrituras nos dicen que si hablamos debemos de hablar con sabiduría, sabiendo qué es lo que va a salir de nuestra boca, que sea para edificación, como nos dice Efesios, ¿verdad? Que toda palabra que sale de nuestra boca sea para edificar a alguien más y no para destruir o derrumbar. Pero en esta mañana me gustaría ver más acerca de lo contrario del hablar, ¿verdad? Que es el silencio. Y así que he titulado esta lección Un silencio divino. Y si gustan acompañarme a ese versículo que está en pantalla, Mateo en el capítulo 27 y versículo 11. Nos dice de la siguiente manera: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vemos aquí esta situación, que nuestro Señor Jesucristo ahora está ante el gobernador Pilato, y alrededor de él están los principales sacerdotes, los judíos, y están diciendo de todas estas acusaciones que todas son mentiras, son exageradas, hay testigos falsos, y sabemos que pues nuestro Señor Jesucristo es inocente. Y así que Pilato le dice: no oyes todo eso que dicen, no tienes nada que decir, no te vas a defender. Y nuestro Señor Jesucristo no dice ni una sola palabra. Y eso nos hace hacer la pregunta: ¿por qué?
¿Por qué es que nuestro Señor decide mantenerse en silencio, no decir nada? Pues vamos a ver que hay 3 lecciones que podemos aprender de este silencio divino, como le he dicho. En Isaías capítulo 53, en el versículo 7, vemos la profecía de este mismo evento. Isaías 53, versículo 7, y lo recordamos muy comúnmente cuando participamos de la cena. Pero nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que vemos que del mismo modo, desde aquí en Isaías, la profecía del profeta Isaías nos dice que como este corderito que va al matadero, no abre su boca. Y eso es verdad. Si le pregunta a alguien que ha vivido teniendo ovejas y llega el momento que tiene que degollar a una, no hacen ruido, a comparación a los demás animales, como un chivo que hace mucho ruido, pero una oveja ni un solo grito da cuando va al matadero. Pues de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo no hizo ruido cuando fue a ser crucificado. Y pues, ¿qué podemos aprender de este silencio divino? Pues primeramente, lo que aprendemos es que un silencio divino requiere paciencia. Requiere paciencia. ¿Sabían que hay en los Estados Unidos muchas personas que son acusadas de ciertos crímenes, y crímenes grandes como el asesinato, pero son inocentes esas personas? Sin embargo, porque hay testigos falsos o porque hay corrupción en el gobierno, entre la policía, entre los detectives, pues hayan culpable a esa persona. Y esa persona, siendo inocente, dice: pues, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Y le dicen: ok, tienes que declarar que eres culpable, porque si declaras que eres inocente, te van a poner en la cárcel de por vida, o aún peor, te pueden quitar la vida. Y así que pues esas personas se ven obligadas a decir que son culpables de un crimen que no hicieron, con fin de que no estén en la cárcel tanto tiempo, ¿verdad? Y eso sucede muchas veces en el gobierno de este país. Y yo veía varios casos así, que porque los detectives eran corruptos, o porque había testigos falsos, o porque la persona no recordaba bien lo que había sucedido, pues esta persona, siendo inocente, llega a estar en la cárcel 20, 25, 30 años, hasta que finalmente viene la evidencia y le dicen: pues eras inocente. Sí, eras inocente. Pero ya pasaron 20, 25 o 30 años en la cárcel y ya se desperdiciaron esos años. Pobres personas. ¿Se podrían imaginar estar en una situación así, usted o yo, que nos acusen de algún crimen que no hicimos? Ahí estaríamos tratando de pelear, tratar de defendernos, porque no hicimos nada, ¿verdad? Allá está el hombre que cometió el crimen, búsquenlo a él. ¿Para qué están desperdiciando el tiempo acusándome a mí cuando yo no lo hice? ¿Verdad? Eso es lo que probablemente haría una persona común como usted o como yo. Pero nuestro Señor Jesucristo se encontró en la misma situación. Lo acusaban de algo, la blasfemia, que es en la ley de Moisés uno de los pecados más grandes, la blasfemia, que era digno de muerte, pero nuestro Señor Jesucristo era inocente. Nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Nos dice
dice de la siguiente manera, Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar la salvación en silencio. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, obviamente aquí Lamentaciones se escribió durante un tiempo en donde eran cautivos, el pueblo de Dios era cautivo, ¿verdad? Y estaba siendo oprimido por el imperio por el cual estaban siendo controlados. Y había hambre, y había escasez, y había enfermedades, y había pobreza, y estas personas, el pueblo judío estaba sufriendo, se estaban lamentando. Por eso Lamentaciones se le da el título a este libro. Y así que se están lamentando por la situación, pero más que nada están pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que les perdonen, que les ayuden en esta situación difícil. Pero aquí reconoce el profeta y dice nuevamente, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y eso es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que era inocente. Él sabía que no tenía culpa alguna. Sin embargo, Él sabía que tenía que morir en la cruz y que la salvación la iba a dar Dios. Que la justicia la iba a dar Dios. Cuando Él venció a la muerte, esa fue la justicia, esa fue la salvación de Dios. No permitió que su alma fuera dejada en el Hades. Dios le dio la salvación, Dios le liberó, Dios fue el que le dio la salvación. Y pues Él pacientemente, en silencio, esperó la salvación de Jehová. Y nos dice también en Proverbios capítulo 20 y versículo 19. Proverbios capítulo 20 y versículo 19. Nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Dios nos manda no andar chismeando. Nos dice Santiago que la lengua es como un fuego que enciende todo un bosque, ¿verdad? O un pequeño timón que dirige toda una nave, ¿verdad? Y es sabio saber controlar nuestra lengua. Porque pueden ser, como dices, puede causar grandes problemas. Por eso hay tanto ruido en nuestra sociedad. Porque con una sola palabra, con una sola oración, se puede arruinar la vida de una persona, puede causar problemas en toda una comunidad, y así se va esparciendo hasta que todo es caos. Por eso el sabio sabe controlar su lengua. Es más, el sabio, más que hablar, se mantiene en silencio, porque solamente habla lo que tiene que hablar. Así que requiere paciencia. Sí, queremos decir, a veces nos dicen un secreto que ya quiero decirle a todo el mundo, ¿verdad? Aunque sea algo bueno, como si alguien está embarazada o va a tener un niño que va a ser hombre o mujer, y nos dicen a nosotros, pero nos dicen no le digas a nadie. Pero ahí quiere uno decirle a todo el mundo. O si sabe o si vio algún mal, ¿verdad?, y quiere andar diciéndole a esa persona hizo tal cosa, en vez de ir con esa persona y hablar con él personalmente, pues, ¿verdad? Ese es el chisme, ese es el no controlar nuestra lengua. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, la palabra de nuestro Dios nos dice que el sabio sabe controlar su lengua. Es mejor tener nuestros labios sellados que andar divulgando cosas que no nos pertenecen. Pues eso es lo que aprendemos, ¿verdad? Que requiere paciencia controlar nuestra lengua y saber qué decir y cuándo decirlo, o qué no decir, y mantenernos callados.
Porque aún Santiago nos dice, el que sabe controlar su lengua, ese es perfecto. En otras palabras, si quieres esforzarte para alcanzar la perfección, lo más importante en lo que te debes enfocar es la lengua, porque ahí de lo que sale en la lengua, es lo que sale de tu corazón, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu corazón? Eso es lo que sale de tu boca. Así que saber controlar nuestra lengua requiere paciencia, ¿verdad? Un silencio divino requiere paciencia. Pero también un silencio divino demuestra autoridad. Y pues, ¿qué quiero decir con esto? Cuando dice en Lucas, capítulo 23, vamos a recordar este evento que nos narra Lucas, capítulo 23, versículo 8 y 9. Lucas, capítulo 23, versículo 8 y 9. Nos dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Vemos cómo aquí ahora está enfrente de Herodes, ¿verdad? Que es más alto que Pilato, ¿verdad? Porque después de que fue con Herodes regresó con Pilato, pero cuando está aquí con Herodes, vemos que Herodes había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, había escuchado de todos los milagros que él había hecho, que había sanado, que había alimentado, que había sanado a los enfermos y a los cojos, a los ciegos, ¿verdad? Hizo todos estos milagros y Herodes lo sabía y va como cuando a un perro le dice haz un truco o siéntate, ¿verdad? Así Herodes quería que nuestro Señor Jesucristo le hiciera un milagro, ¿verdad? Para su entretenimiento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no respondió nada, se mantuvo en silencio y no hizo nada. Y esto demuestra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Herodes quería imponer su autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que hiciera algo, ¿verdad? Para entretenerlo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabe que Él es el que tiene la autoridad, que solamente para la edificación eran los milagros, solamente por la voluntad de Dios, porque era voluntad de Dios, hacía esos milagros. Nos recuerda a cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado allá en el desierto, que Satanás le dice, salta, ¿verdad? Porque dice las Escrituras que los ángeles te van a rescatar, o haz que estas piedras se transforman en pan, ¿verdad? Porque él sabía que tenía. Lo estaba tentando de esa manera, tratando de que nuestro Señor Jesucristo le obedeciera a Satanás. Sin embargo, eso no es el propósito de los milagros. Al contrario, Jesucristo demuestra su autoridad no solamente con lo que Él hacía o con lo que Él decía, sino que también con lo que no decía. Cuando Él se mantenía en silencio, demostraba su autoridad de igual manera. Así que nosotros, cuando leemos las Escrituras, lo que dice las Escrituras, esa es la autoridad de nuestro Dios. Pero también lo que no dice es también parte de la autoridad de nuestro Dios. Así que, como hemos escuchado, hablar donde las Escrituras hablan y callar donde las Escrituras callan, ¿verdad? Porque ambas son la autoridad de nuestro Señor. Las Escrituras no nos habla de que debemos de adorar con instrumentos. Calla en ese tema. Así que de igual manera nosotros debemos de callar, no tratar de hacer ruido o tratar de hablar en un tema que nuestro Dios cerró los labios, ¿verdad? Así que demuestra la autoridad de nuestro Dios. Otro ejemplo muy claro que vemos en Marcos capítulo 4 y versículo 35. Esa es la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo
calmó la tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 35. Nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues es Dios. Y Dios es el que tiene la autoridad para callar, ¿verdad? Muchas veces podemos ver, sí, el poder y la autoridad de nuestro Dios en las tormentas, cuando hay huracanes o cuando hay tornados. Vemos, wow, qué poder tan grande, pero yo pienso que aún más evidencia de la autoridad, del poder de Dios, es cuando todo está sereno, cuando el mar está completamente calmado. No sé si han visto alguna vez o han visto en las montañas cómo todo está bien tranquilo y calmado. Eso demuestra el poder de Dios para mí mucho más. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí dormido, ¿verdad? Él sabía que Él tenía el control sobre esto y nada les iba a suceder, y los discípulos debieron de haber sabido que Él tenía esta autoridad para controlar la tormenta. Pero debemos de igual manera demostrar la autoridad de nuestro Dios, tanto con nuestras palabras como con nuestro silencio. Pero el último punto que quiero enfocar en esta mañana es que un silencio divino habla acerca de nuestro Dios. Y me gustaría que fuéramos a Salmo capítulo 46. Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Dios nos manda que hay tiempos en que debemos de simplemente quedarnos quietos. A veces nuestra vida va tan rápida, tan atrabancados que nos olvidamos de Dios, o nos olvidamos el camino en que debemos de estar andando, porque ya nos andamos desviando o estamos muy preocupados con las cosas de esta tierra y nos olvidamos el propósito de servir a nuestro Dios. Pero Dios nos manda, o aquí el salmista nos manda, estar quietos y conocer quién es nuestro Dios. A veces requiere que tomemos el tiempo para simplemente detenernos, respirar profundamente y meditar. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Examinarme a mí mismo y olvidarnos de un momento de las cosas que nos agobian en la vida y simplemente confiar, esperar pacientemente en la salvación del Señor, como hemos visto. A veces se nos olvida que estamos esperando la venida del Señor, pero eso es lo que estamos haciendo, estamos esperando. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo para simplemente esperar, ¿verdad?, si viene el Señor? Yo creo que muchos no lo hacemos, pero es algo sabio, ¿verdad? Tomarnos el tiempo para detenernos y meditar en las cosas y esperar la venida del Señor.
olvidarnos de las cosas de este mundo y más importantemente enfocarnos en las cosas espirituales. Nos dice en Romanos capítulo 9 y versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no depende, como dice en Eclesiastés, que la carrera no es del veloz, ¿verdad? Ni no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero alude a ese versículo, ¿verdad? Este versículo que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, ¿verdad? No depende de que cuánto yo lo quiera, ¿verdad? La salvación, o cuánto yo quiera estar allá en el cielo, no importa qué es lo que haga, ¿verdad? Sí, sino que Dios es el que lo hace. Así que tengo que obedecer a Dios. Nos hace recordar de aquellos falsos profetas, de aquellos hombres que tenían a sus ídolos y estaban queriendo que le respondieran sus dioses, así que gritaban al cielo y se cortaban, y ellos querían, se notaba que ellos querían que sus dioses le contestaran, pero no importaba cuánto querían ellos, o cuánto se cortaban, o cuánto se dolían, no les iba a responder porque eran ídolos, no era Dios al quien estaban clamando. De la misma manera, no importa cuánto lo queramos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Así que hagan la voluntad de Dios, obedezcan a Dios, porque de Él depende nuestra salvación. Y así que al obedecerle, nosotros obtenemos esa salvación. Ahora, hay muchos que hacen mucho ruido diciendo, yo soy muy espiritual, así como los fariseos, ¿verdad? Yo hago todo esto, este es mi testimonio, lo que sea. Hacen mucho ruido, sin embargo, cuando es necesario mantenerse en silencio, no lo hacen. El silencio es mucho más importante, mucho más poderoso. Es lo mismo cuando alguien hace bullying a alguien más en la escuela, ¿verdad? Normalmente hace mucho ruido o quiere que haga algo esa persona, y pues lo mejor es mantenerse en silencio, ¿verdad? Y eso demuestra el poder, ¿verdad? La autoridad de nuestro Dios. Vemos como dice las Escrituras que cuando alguien nos insulta o algo, debemos de responder con amabilidad, con sencillez de corazón, porque eso es como si tuviera ascuas de fuego en su cabeza. O sea, debemos de vencer el mal con el bien. Las palabras que nos insultan debemos de responder con palabras que edifican, ¿verdad? Que todo lo que salga de nuestra boca sea de bien. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es mantenernos en silencio. Y eso es sabio también. Y bueno, también nos dice en Eclesiastés, ya nos acercamos a la conclusión, pero en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, y después nos brincaremos y leeremos el versículo 7, pero dice el 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. En las sabias palabras del predicador, ¿verdad? Como se
se nombra este autor de este libro, nos dice que hay tiempo para hablar, ¿verdad? Hay tiempo para decir cosas, hay tiempo, así como nuestro Señor Jesucristo, todo tuvo su tiempo, ¿verdad? Todo lo que dijo, todo lo que hizo tuvo su tiempo, pero también hubo tiempo de callar. También hay tiempo para no decir nada, y eso es sabio. Pero saber cuándo hacer, cuándo hablar y saber cuándo callar, eso requiere la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a dejar saber cuándo podemos hablar y cuándo debemos de callar. Si es necesario predicar, ahí es cuando podemos hablar. Predicar a nuestros compañeros, nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todo el mundo. Ahí es cuando es tiempo para hablar. Pero cuando alguien nos insulta o nos quiere hacer algún daño o quiere hacernos enojar, lo mejor a veces es callar. O cuando cuando hay chismes o alguna mentira o alguien que se está burlando de alguien más y quiere que nosotros participemos con ellos, pues lo mejor es callar, porque eso es sabio. Y por último vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Y con este versículo concluimos. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si es que vamos a hablar, vamos a edificar. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y si lo que vamos a decir no es para edificación, es mejor callar, mantener los labios cerrados, porque eso es la sabiduría de nuestro Dios. Las Escrituras nos dicen que la Biblia misma, cuando nosotros predicamos, derrumba cualquier argumento que vaya en contra de las Escrituras. Eso es, o sea, calla a las personas. Cuando alguien tiene algo en contra de las Escrituras mismas callan a tal persona. Por eso, cuando leemos que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo en silencio, dice que Pilato se quedó maravillado o sin palabras. Y así es como el efecto que tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios deja a los demás sin palabras. Nuestro silencio puede dejar a los demás también en silencio. Así que, pero si es que vamos a hablar, que sea para edificación de los demás. No para derrumbar, no para burlarnos de los demás, no para sembrar cizaña o para alborotar a la gente, sino para edificar, con el fin, con el propósito, como nos dice, de dar gracia a los oyentes. Porque ese es nuestro propósito, de convertir a otras personas al Señor, de ofrecer también esa oportunidad de salvación a los demás. Y si con nuestro ejemplo hacemos tropezar a algún hermano o impide a alguien más que venga al Señor, pues ahí nos encontramos culpables. Ahí sí nos encontramos culpables. Más bien, con nuestra palabra y con nuestro silencio debemos de edificar y animar tanto a nuestros hermanos en Cristo como a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de venir al Señor. Esa es la manera que debemos de vivir con palabra y silencio divino, o sea, de parte de Dios, ¿verdad? Con la autoridad y con la paciencia y con la sabiduría de nuestro Dios. Y hermanos, esta ha sido la lección, aunque corta, pero espero que haya sido para edificación de cada uno de nosotros. Si hay alguno de ustedes entre nosotros que aún no ha venido al Señor, pues le invitamos, ¿verdad?, a que tenga esa oportunidad de venir al Señor, ¿verdad? Porque ahí está la mano estrechada, pero está en usted, ¿verdad?, el agarrar esa mano que está extendida de parte de nuestro Señor.
Él quiere que venga a usted, a Él. Él quiere que cambie su vida. Porque el poder de las Escrituras es que Él cambia nuestras vidas. No somos las mismas personas que éramos antes de venir al Señor, sino que somos personas nuevas, renovadas, que ahora lo que decimos es para edificar. Y así que le invitamos a que venga el Señor. Y si en alguno de nuestros hermanos aquí presentes no están bien con nuestro Dios, pues ahora es la oportunidad para corregir eso, para estar en bien con nuestro Dios y para esperar pacientemente la venida de nuestro Señor. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora